Hola mis queridos niños y niñas de cuarto básico, bienvenidos. Hoy trabajaremos en la asignatura de lenguaje. ¿Con qué? Con el cuento El cururo incomprendido. Veamos cuál va a ser nuestra meta, nuestro objetivo de clase. ¿Qué haremos? Vamos a describir personajes de un cuento. ¿Cómo lo haremos? Leyendo comprensivamente un cuento. ¿Para qué lo haremos? Para entender y opinar sobre los personajes. Pero antes de comenzar, no olvidemos que para aprender mejor, debemos poner atención, tener los materiales que vamos a utilizar, un espacio para trabajar donde estemos tranquilos y en silencio, volver a leer las veces que sea necesario el texto para poder responder, y vamos a asignar un tiempo de 90 minutos aproximadamente, pero cada uno de ustedes podrá tomarse el tiempo que considere necesario para desarrollar el trabajo, no hay problema. No olvidemos además que debemos tener una actitud positiva, de esfuerzo y perseverancia al trabajo que vamos a realizar. Perfecto. Veamos cuál va a ser nuestra estructura de la clase, cómo va a estar ordenada. En el inicio vamos a hacer una actividad de conocimientos previos que nos va a permitir recordar algunos elementos vistos anteriormente. En el desarrollo vamos a trabajar algunos conceptos y luego vamos a desarrollar actividades propuestas por el texto del lenguaje desde la página 20 a la 25. Y como cierre, vamos a sintetizar y evaluar lo aprendido a través del material que se ha enviado a casa. Para comenzar, vamos a desarrollar la siguiente actividad. Vamos a ver de qué trata. Allí se muestran personajes de cuentos. Y la pregunta dice, ¿conoces a estos personajes? Marquemos con un tic aquellos que sí, o con una X los que no conocemos. Y luego dice que debemos escoger uno y escribir en el cuaderno de lenguaje 2 características de su apariencia y 2 de su forma de ser. Yo voy a marcar aquellos que yo conozco. La Sirenita, la Cenicienta y Caperucita Roja. Los que no conozco, el Príncipe, la Bruja y el Lobo. Luego escogeré a Caperucita Roja. Ustedes pueden elegir otro. Y vamos a nombrar características de su apariencia. Mirando, observando la imagen, podemos decir que es pequeña y que es de pelo corto. Y luego características de su forma de ser, recordando el texto. Podemos decir que es distraída y que es una niña alegre. Muy bien. Por lo tanto, con la actividad que acabamos de hacer, nos damos cuenta que los personajes presentan características que lo definen. Y estas pueden ser relacionadas con su apariencia, como dice allí, por ejemplo, pequeña y pelo corto, en el caso de Caperucita, y otras que tienen que ver con su forma de ser. El ejemplo de Caperucita, distraída y alegre. Antes de comenzar el trabajo de la lectura, vamos a planificar esta lectura. Para comprender cómo son los personajes de un cuento, es importante fijarse en los rasgos que se mencionan y en las acciones que realizan. Una estrategia muy útil es subrayar. Observa el ejemplo. El cururo, joven y entusiasta ratón del bosque, iba una mañana cantando por el camino secreto que le servía para transitar. Pregunta 1. ¿Cómo era el cururo? Subraya lo que se dice de él. Subrayamos en el texto. Joven y entusiasta. 2. ¿Qué hace el cururo? Subraya las palabras que te dan esa información. ¿Qué hace? Canta por las mañanas y transita por el bosque. Perfecto. 3. Comenta. ¿Qué características demuestra el cururo con esta acción? Si observamos allí, donde él dice que canta por las mañanas, al transitar por el bosque, podríamos decir que él es un animalito alegre, un animalito optimista. Perfecto. Recordemos entonces esta estrategia que vamos a utilizar en el trabajo. Subrayar. Muy bien. Antes de comenzar, imaginemos el personaje. Recordemos que el cuento que leeremos narra la historia de un cururo. Observemos el siguiente video y aprendamos un poco sobre él.
el cururo? Es un animalito de cuerpo cilíndrico, con orejas pequeñas, cola corta y ojos pequeños. Sus manos presentan grandes garras. Tiene poderosos incisivos. Su pelaje es corto y de color negro azabache. En relación a su hábitat, él hace túneles en terrenos cubiertos de vegetación con raíces comestibles. Las entradas se conocen por los montoncitos de tierra que él deja. Imagínate a este animalito como el personaje del cuento. ¿Dónde viviría? ¿Cómo se movería? ¿Cuál sería su voz? ¿Cómo hablaría? Ahora que hemos aprendido un poco más del cururo, veremos también la autora de este texto. Ella es Alicia Morel. Nació en 1921 y desde niña le gustó leer y escribir. Ella misma dijo: nací escritora para niños, porque se sentía orgullosa de las historias que había creado. Murió en el 2017 a los 95 años de edad. Vamos al desarrollo. Aquí vamos a ver conceptos que ya conocíamos y otros nuevos. Los personajes son seres ficticios que participan de una historia. En ella llevan a cabo acciones y les suceden acontecimientos. Pueden ser principales o secundarios. El personaje principal es el héroe de la historia. También se le llama protagonista y la historia gira en torno a él. Los personajes secundarios se relacionan con el protagonista y pueden ayudarlo a lograr sus objetivos, como también a impedírselo. Al igual que las personas reales, los personajes tienen características físicas y psicológicas. Las características físicas se refieren a la apariencia y los rasgos externos, y las psicológicas a los rasgos de personalidad o forma de ser. Recordamos a Caperucita, donde trabajamos con ella algunas características de su apariencia que corresponderían a las características físicas, pequeña y pelo corto. Y habíamos trabajado con ella con algunas características de su forma de ser, que corresponden a las características psicológicas. Distraída y alegre. Muy bien, recordamos entonces los conceptos de características físicas y características psicológicas. Las físicas se refieren a la apariencia, en este caso pequeña, pelo corto, y a los rasgos externos. Y las psicológicas se refieren a personalidad o forma de ser, distraída y alegre, en el caso del personaje con el cual estamos trabajando. Comencemos el trabajo del texto. Página 20. Antes de leer, vamos a responder la pregunta que dice: ¿qué podría ser un cururo que los demás no comprendan? Y vamos a escribir en la línea nuestra idea. Para ello nos podemos ayudar observando las imágenes. Ahí aparece el cururo conversando con su amiga la lagartija, en el título, y luego de eso vamos a registrar la idea que tenemos en relación a la pregunta. Para comenzar la lectura, debemos tener presente que comenzamos la lectura de la página y una vez finalizamos la lectura de la página, vamos a responder las preguntas que aparecen en los recuadros de color celeste. Allí dice: ¿por qué se ríe la lagartija? Y vamos a utilizar la estrategia vista anteriormente de subrayar. Vamos a la página 20, subrayamos donde está la respuesta a esa pregunta y respondemos la pregunta en el cuaderno de lenguaje. Luego avanzamos a la página siguiente, página 21, realizamos la lectura pausada y tranquila. Una vez terminada la lectura de la página, vamos a la pregunta que está en el recuadro celeste: ¿qué quiere hacer el cururo y por qué? Volvemos a lo que acabamos de leer y subrayamos la respuesta que aparece en el texto y luego respondemos en el cuaderno. Vamos avanzando la lectura en la página 22, volvemos a leer tranquilamente. Una vez terminada la lectura de la página, vamos a la pregunta: ¿qué quiere decir Tuco cuando afirma que prefiere los monos? Volvemos al texto, subrayamos donde aparece la respuesta y registramos la respuesta en el cuaderno de lenguaje. Y avanzamos así a la página 23, donde ya estamos finalizando la lectura. Una vez ya en la página 23, tenemos como título después de leer. Recordemos que hemos transitado por 3 periodos de la lectura.
antes de comenzar la lectura con la pregunta inicial en relación a las ideas que ustedes tienen del texto, durante la lectura, que a medida que íbamos leyendo las páginas, íbamos respondiendo las preguntas que están en los recuadros de color celeste, y finalizamos la lectura y tenemos entonces después de leer. Y allí aparece la pregunta 1. ¿Por qué era incomprendido el cururu? Compara lo que imaginaste antes de leer con lo que pasó en el cuento. Antes de leer, pensé que el cururu sería incomprendido porque, y registramos lo que habíamos pensado inicialmente. Después de leer, supe que el cururu era incomprendido porque, y registramos entonces la información que podemos obtener de la lectura. Avanzamos a la página que sigue. En la actividad 2, ustedes van a comentar estas preguntas con quien les ayude en casa, mamá, papá, hermano. La pregunta A dice, ¿por qué el cururu quiso ir a la escuela? B, ¿qué problema encontró el cururu en la escuela? C, ¿qué hizo el cururu con el libro de cuentos de la profesora? ¿Por qué? Y D, ¿cómo termina la historia? Una vez que lean las preguntas, vuelven al texto, buscan, subrayan dónde está la respuesta y responden en su cuaderno. Actividad 3. Completa la tabla de inicio, desarrollo y desenlace. Escribe en la primera columna los principales acontecimientos de la historia. Escribe en la segunda columna los personajes que participan. Yo le registré aquí un cuadrito recordando cuáles son las secuencias de un texto, en este caso del cuento, la secuencia narrativa. Voy a leer. El cuento es un texto narrativo breve que relata hechos imaginarios protagonizados por personajes en un ambiente, espacio y tiempo determinado. Posee una secuencia narrativa organizada en inicio, desarrollo, final o desenlace. En este caso yo le puse el ejemplo de la secuencia narrativa del gigante egoísta. Inicio. Se presentan los personajes y el ambiente donde se desarrollan los acontecimientos. Por ejemplo, los niños jugaban felices en el jardín del gigante. Personajes, niños, gigante y el ambiente, el jardín. Desarrollo. Surge el problema o quiebre y se presentan las acciones para solucionarlo. Por ejemplo, el gigante expulsa a los niños de su jardín. Y al final o desenlace se resuelve el problema. Por ejemplo, el gigante se arrepiente e invita a los niños a jugar nuevamente en su jardín. El recuadro que está allí les va a permitir recordar la secuencia narrativa de un cuento para poder ustedes trabajar con el cuento El Cururu y completar entonces la tabla que está en la actividad número 3. Luego le aparecen nuevamente los conceptos que hemos visto de características físicas, características psicológicas, personajes secundarios y personaje principal. La pregunta 4 dice, ¿qué personaje es el protagonista del cuento leído? Avanzamos. La actividad 5 nos pide completar la lista de personajes y mencionar una característica psicológica de cada uno. Nos pide entonces el nombre del protagonista y luego nombrar características psicológicas, luego nombrar personajes secundarios y características psicológicas. Ustedes en su cuaderno de lenguaje además agregarán la misma tablita, pero completando con características físicas del protagonista que ya habían nombrado anteriormente y de los personajes secundarios que habían nombrado también anteriormente. Luego la actividad 6, vamos a ampliar un poco el vocabulario. Allí van a trabajar con 2 fichas y para ello van a volver a la página 22 y van a buscar las expresiones que están subrayadas en esa página. Van a releer nuevamente para poder desarrollar las 2 fichas. La primera dice, la expresión dice, no daba pie con letra. ¿Con qué acción se relaciona? ¿Qué significa? Escribe una frase u oración que exprese la misma idea. La ficha número 2, tiene la expresión a tropezones. ¿Con qué acción se relaciona? ¿Qué significa? Escribe una frase u oración que exprese la misma idea. Y al finalizar la página van a encontrar información en relación a esa ficha que dice, las expresiones anteriores están formadas por 2 o más palabras que funcionan juntas y que tienen un significado propio. Usualmente este tipo de expresiones tiene un sentido figurado. ¿Qué quiere decir esto?
representan una idea o imagen que no es igual a lo que significa cada palabra. Para interpretarlas debemos fijarnos en las pistas que nos da el texto. Es por eso que debemos volver sí o sí al texto para poder trabajar con las fichas. Ya estamos terminando, vamos al cierre y vamos a sintetizar lo aprendido. Y aquí está la siguiente actividad. Dice, piensa en 2 personajes de tu película favorita. Recuerda sus características y completa el esquema. Características de los personajes. Personaje 1, ustedes registran el nombre del personaje, luego van a trabajar con las características psicológicas. Yo puse allí en el recuadro ya la descripción de características psicológicas y ustedes van a nombrar algunas características de su personaje 1. En el personaje número 2 van a escribir su nombre, el nombre del personaje y van a trabajar con las características físicas. Pero ahora ustedes van a recordar y a definir a qué hace referencia las características físicas y luego van a nombrar características físicas de ese personaje, del personaje 2. Luego revisaremos nuestro proceso de aprendizaje. Y aquí está esta tablita donde ustedes van a marcar en el recuadro que refleja lo aprendido. Hay 3 afirmaciones y ustedes marcarán aquí es que refleje el trabajo realizado. Esto ya lo hemos hecho antes, ustedes lo hacen al finalizar cada trabajo. Y hemos terminado por el día de hoy. Muy bien, bien hecho. Excelente trabajo por el día de hoy. Estoy segura que va a resultar muy bien en casa y nos veremos nuevamente en otro video. Adiós.